Manzana en pastel o manzana sola, fruta natural que nos da salud. Pero ¿qué pasa si la manzana está un poco fea, si tiene una parte pocha, como tantas veces vemos en todo tipo de frutas? ¿Se puede consumir la parte que está buena o podemos enfermar por querer aprovechar esos alimentos? Nos lo aclaran hoy Beatriz Robles y Mario Sánchez, autor del libro A tomate pocho, no le hinques el diente. Porque, Mario, ¿decir pocho es decir peligroso para la salud o no siempre es así? Depende del caso. Aquí tenemos que hacer varios matices, porque una cosa es que el alimento esté un poquito ya empezando a degradarse, ¿no? A deteriorarse esa piel, pero cuando ya han aparecido esos mohos, ¿no? Cuando el pelillo blanco ha asomado, ha aparecido en el alimento, ahí ya tenemos un riesgo para la salud. No quiere decir que vayamos a intoxicar, a enfermar, esto es una cuestión de probabilidad, pero desde luego hay que decirlo bien alto, bien claro, que consumir este tipo de alimentos puede tener riesgos para la salud. Sí, es que el riesgo existe siempre, aunque no lo veamos, y no lo vemos precisamente porque el riesgo lo entrañan los microorganismos, que son invisibles, que se reproducen muy rápidamente, más todavía a temperatura ambiente, que muchas veces pensamos, ¿qué es temperatura ambiente? Desde luego la de nuestras cocinas es temperatura ambiente. Entre 0 y 8 grados son temperaturas de refrigeración, pero sí que conviene programar el frigorífico por debajo de 5 grados, porque a partir de 5 grados ya hay microorganismos que se reproducen bien y se reproducen a más velocidad todavía cuanto más suba la temperatura y más se acerque a estas temperaturas ambiente, que son las que tenemos en nuestra casa habitualmente y en nuestra cocina desde luego. ¿Y qué pasa si lo que tenemos en nuestra nevera, Mario, son sobras de arroz o de pasta? Ahí tenemos un problema adicional, porque son dos alimentos especialmente perecederos y delicados. Solamente deberíamos, Paula, atención, consumirlos después de 24 horas en el frigorífico. 24. Es una cifra que llama mucho la atención porque es muy breve, muy corta, y se debe a la presencia de una bacteria patógena que se llama Bacillus cereus. Esta bacteria contamina de alguna forma el alimento de origen. Además, la bacteria sintetiza, segrega toxinas que son especialmente preocupantes porque aguantan temperaturas de cocinado. Y ahí está el problema, que aunque cocinemos, no destruimos la bacteria, ni la toxina, ni este tipo de cuestiones que pueden llevarnos, ¿no?, a enfermar a largo plazo. Por eso, a mayor tiempo, mayor riesgo y solamente 24 horas en el frigorífico. 24. Nos da igual que lo hayamos tenido en el frigo o a temperatura ambiente, que todavía peor. Nos da igual pegarle ese buen calentón antes de comer, que parece que el calor lo mata todo, y no es así. Así que la recomendación, 24 horas máximo, ¿vale? Y con el resto de sobras, eso sí, darles un buen calentamiento previo, que humeen bien el resto de alimentos antes de consumirlos, y recordar que los alimentos no duran eternamente en el frigorífico, que un guiso de pescado o de carne nos va a durar como máximo 4 días. Lo mismo que nos va a durar una conserva que tengamos abierta, y ojo, nada de meterla en la lata directamente al frigo. La sacamos de la lata, la metemos a un envase cerrado y de ahí al frigo. Y luego hay otros como el arroz y la pasta o las salsas caseras que nos van a durar como máximo un día. Vamos, que hay que estar pendiente del tiempo, del reloj. ¿Qué pasa si el alimento, Beatriz, tiene moho? Bueno, pues cuando decimos que tiene moho es que han crecido un tipo de hongo, da igual el alimento, en fruta, en queso. Vemos la parte de fuera, el micelio, ese aspecto algodonoso, que vemos como ahí. pelillos. Eso es, pero esto es solo la superficie. El micelio está formado por hifas, que son estructuras como pelitos que entran, penetran en el alimento y son invisibles. Y el verdadero problema es que algunos hongos producen toxinas. Las toxinas pueden tener efectos adversos para la salud. Son invisibles también y pueden penetrar bastante en el alimento. Si el hongo aparece por arte de magia, ese moho, no es buena señal, ¿no? En este caso estamos hablando de un alimento con un alto contenido en agua, donde ese moho puede estar por todo el alimento repartido, puede haber contaminado todo el alimento. Por eso no nos vale con esto de quitar un trozo, el trozo feo, y comernos el resto. Aquí estamos entrando en ciertos problemas que, si bien no nos van a intoxicar como tal, sí que aumentan esos riesgos y que pueden tener ciertos problemas para la salud. Beatriz, ¿y si la fruta no tiene moho pero está fea? Bueno, es que tenemos que distinguir entre fea, porque, por ejemplo, se haya dado un golpe, o alterada y deteriorada porque estén creciendo microorganismos como esos mohos, esos hongos microscópicos. En ese segundo caso, crecimiento de mohos, lo tenemos clarísimo, no consumir. En el caso de que esté fea porque se ha llevado un golpe o porque está sobremadurada, bueno, pues ahí sí que tenemos que tener ciertas precauciones. Nos fijamos en que la piel esté íntegra, porque si no pueden haber penetrado microorganismos a la pulpa, y quitamos la parte que está más deteriorada y nos lo podemos comer. Mario, un caso muy típico.
el queso curado, cuando tiene moho, ¿qué pasa? Ahí tenemos una excepción, Paula, porque hablamos de un alimento que no es como las frutas, no tiene tanto contenido de agua. Aquí tenemos un poquito más de seguridad, podríamos decir, porque es un alimento seco, que en este caso, si ha crecido en ese queso curado pues un poquito de moho, sí que podríamos retirar una parte, ¿no? Con cierto margen, unos centímetros de seguridad, y consumir el resto del alimento. Beatriz, yo te quería preguntar por otro tema. ¿Qué pasa cuando se nos quema un alimento, por ejemplo, la tostada? Esa tostada quemada y que además nos gusta porque tiene un saborcillo. Cuando se pasa de dorado, pues ahí que nos puede pasar con la tostada, nos puede pasar con un filete empanado que freímos demasiado tiempo, con unas patatas fritas. Lo que se ha formado es acrilamida. Es un compuesto potencialmente cancerígeno que se forma cuando hay alta temperatura, alimentos con almidón, típicamente las patatas o ese empanado, y además algún aminoácido, fundamentalmente asparragina. No deberíamos consumirlo porque incrementa el riesgo de cáncer si lo consumimos de forma habitual. Mario, y esto yo lo hago mucho, de rascar encima del fregadero con un cuchillo a la parte quemada, ¿vale o no vale? Pues suena algo muy feo, ¿no? Que podría estar mal, ¿no? Ya de serie, pero realmente es una práctica que podría estar relativamente bien, ¿no? Teniendo en cuenta que la prevención siempre es la mejor solución, es decir, no llegar a ese grado, ¿no? De tostado, de quemado. Si por alguna casualidad del destino, por alguna mal inconveniente, ¿no? Hemos tenido la mala suerte que se ha quemado la tostada, sí que rascarlo nos puede ayudar a reducir esa cantidad de acrilamida, claro que sí. Pongamos el caso que no se nos quema, que sale bien la tostada. O cualquier otro alimento, pero se nos cae al suelo en un descuido. Vaya. ¿Vale la regla esta de los 5 segundos? Esa famosa regla, ¿no? Cotidiana que todos hemos dado ya por hecha, como una verdad absoluta, ¿no? En casa, pues realmente parece a veces cosa de broma, pero hay estudios científicos, Paula, que han analizado esto de la regla de los 5 segundos. Científicos con bata en el laboratorio que se han dedicado a ver si cuando caen tostadas al suelo se adhiere esa suciedad y esos patógenos, ¿no? Como Salmonella, Escherichia coli y muchas otras bacterias patógenas. Y a la conclusión que han llegado es que cuanto más húmedo es el alimento, es decir, si una tostada tiene mermelada y mantequilla, pues va a acumular más suciedad y más bacterias que si por el contrario se nos cae la tostada sola, ¿no? Lo mismo pasa con otros alimentos húmedos como la mortadela. Así que en este caso la regla de los 5 segundos no quiere decir ahí que las bacterias estén con el cronómetro en marcha, aunque se te caiga al suelo la suciedad puede llegar, pero sí que es verdad que tiene cierto sentido. Sí, eso, pero el riesgo existe, es cierto, pero el riesgo existe y lo tenemos que tener en cuenta siempre, porque bien, somos adultos, a lo mejor se nos cae, lo recogemos, soplamos o no soplamos, eso a gusto del consumidor. Desde luego científicamente no hay nada probado que el soplar elimine microorganismos y nos lo comemos. Y a lo mejor no nos pasa nada porque tenemos un buen sistema inmunitario y no tenemos una intoxicación alimentaria. Eso sí, no hagamos esta práctica una vez que se cae algo al suelo de dárselo a personas de riesgo, como pueden ser niños pequeños o personas mayores que pueden estar inmunodeprimidas, mujeres embarazadas. Fíjate, porque yo tenía entendido que el sistema inmunitario se fortalece con el contacto de los alimentos con estos gérmenes. A ver, es verdad que tenemos que exponernos a cierto nivel de microorganismos para reforzar nuestro sistema inmunitario, pero no vivimos en un ambiente estéril, entonces ya estamos expuestos a microorganismos. Intentar reforzar nuestro sistema inmunitario exponiéndonos a riesgos de intoxicación alimentaria, pues desde luego no es la mejor idea. Tenemos que maximizar las buenas prácticas higiénicas en la cocina para evitar ese riesgo de intoxicaciones alimentarias, y una práctica súper sencilla que repetimos continuamente es el lavado de manos. Lavarnos las manos con agua y jabón, que con el jabón vamos a debilitar o eliminar los microorganismos, y lavárnoslas mientras cocinamos, antes de cocinar, después de cocinar y, por supuesto, por favor, cuando vamos al baño. En este caso es una práctica tan común, ¿no? Que ya damos por hecha, pero es que hay mucha gente todavía a día de hoy que no se lava las manos con agua y con jabón después de ir al aseo, luego manipula los alimentos y claro, ahí ya se arma una buena, ¿no? Hay una contaminación porque en nuestro propio cuerpo, ya no solo en las heces, sino en la piel, en la nariz cuando nos rascamos, en el pelo, puede haber algunas bacterias patógenas como Staphylococcus aureus, Salmonella, la E. coli, ¿no? Que mencionábamos antes, muy famosa, y cuando hacemos esto, si no nos lavamos bien las manos y destruimos esas bacterias, estamos entrando en riesgos para la salud, ¿no? Cuando cocinamos. Bueno, pues a lavarse las manos y a tenerlo siempre en cuenta. Muchísimas gracias, Beatriz y Mario. Gracias, Paula. Gracias.